Esta semana causó conmoción el asesinato de un hombre de 49 años en Fuerte Apache. Estaba en su departamento, escucharon gritos dentro de ese departamento y finalmente lo que se descubrió fue aterrador, porque el hijo de este hombre, que se llamaba Carlos Duarte, de 49 años, lo había matado. En el momento en que lo encontraron, tenía en la mano un cuchillo tramontina, afilado en su punta, y estaba envuelto en un hilo plástico, similar a las facas que se arman en los penales. Sin embargo, el joven no tenía antecedentes. Lo que más sorprendió fue lo que dijo cuando abrieron la puerta y encontraron, después de los gritos, al hombre aún con las manos ensangrentadas. Tengo que matar a mi papá como ofrenda a San la Muerte, para estar libre, dijo. Esto fue en el monobloc 12 de Fuerte Apache, en 3 de febrero, y no era algo raro para los vecinos porque, según contaron, el joven tendría algún tipo de desequilibrio y su familia, a modo de protección, se había negado sistemáticamente a internarlo, es decir, a que lo saquen de la propiedad. Finalmente, después de haber amenazado en muchas oportunidades, el muchacho de 29 años con matar a su padre lo cristalizó de la manera que nosotros recién les contábamos. Esto, insistimos, pasó en el monobloc 12 y la policía se enteró cuando los vecinos llamaron al 911 y se encontraron con esta escena aterradora y con esa frase que recién le describíamos. Tuve que matar a mi padre para estar libre. Tributo a San la Muerte. Vamos a hablar con un especialista. Alfredo Sileta es periodista especialista en sectas y cultos paganos. ¿Quién es San la Muerte y cómo es el culto que se le rinde al mismo? Muy buenos días, el equipo de Argentina en Vivo los saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, contanos entonces, ¿cuál es el significado de San la Muerte? En realidad, San la Muerte es un culto pagano que nació, se dice que nació hace más o menos unos 200 años en la zona de Guaraní, o sea, Paraguay, el norte de la provincia de Formosa, Chaco, Misiones, aunque es un culto que está expandido en toda América Latina y especialmente ha crecido muchísimo en México. El culto es, como podríamos decir, no sé, de estos cultos paganos no reconocidos por la Iglesia, que la idea es cómo protegerse de la muerte. Y bueno, y tienen como, la imagen es una especie de un personaje muerto con mucha ropa, vestido así muy colorinchi y todo eso, y generalmente los devotos tratan de llevar esa imagen a alguna iglesia para que sea bendecida. Por supuesto no lo hacen públicamente, la llevan en bolso, en algo, y cuando el cura hace la bendición, ellos también bendicen. Ahora bien, muchos se ponen una especie de hueso o animal o humano que buscan en algún cementerio, bajo generalmente el brazo, un pequeño huesito, y de esa manera ellos se sienten protegidos. ¿Dónde creció este culto especialmente? Bueno, es un culto que tiene mucho que ver con las cárceles, o sea, generalmente, o con la marginación. Por eso se ha dado mucho en México, donde el narcotráfico es muy poderoso, y por supuesto en las provincias del norte. En este caso se dio acá en Fuerte Apache, pero no sabemos. Lo primero que hay que decir en estos casos es que no sabemos si es un problema psiquiátrico o es que él termina matando al padre porque tiene una dependencia psicológica de ese culto. Eso lo van a resolver los psiquiatras y los psicólogos cuando lo analicen, ¿no? Evidentemente se ha propagado. Yo recuerdo, no hace tanto tiempo, cuando escuchamos los primeros informes que llegaban desde el norte, hace unos 25 años, no se había propagado tanto la idea de San la Muerte en este sector de la Argentina, particularmente. Ahora se ven muchos santuarios aquí que no estaban hace 2 décadas atrás. ¿A qué se debe esta propagación, si se puede utilizar ese término? Bueno, la crisis que se ha dado en América Latina es así, por ejemplo. Hay una crisis económica y social, una situación difícil, hay un aumento de la marginalidad. Generalmente esto se da mucho más, por supuesto que hay gente de clase media alta que puede seguir a San la Muerte, pero generalmente se da en un mundo más marginal, en el mundo del delito, en el mundo del narcotráfico. Se dice que este chico pudo haber estado preso, no sabemos, el chico que mata al padre,
lo está averiguando el servicio penitenciario, si es que estuvo Hasta detenido. ahora, hasta ahora no han encontrado registros de que ello Hasta ahora no han haya encontrado sucedido. registros. Y cuando vos te preguntabas sobre un presunto desorden psiquiátrico, los vecinos aducen que lo tenía, pero bueno, eso lo tendrá que Claro. comprobar, obviamente, Eso los generalmente hay peritos que verlo. psiquiátricos. Claro, porque muchas veces una persona está con un problema psiquiátrico, esto se puede dar en San la Muerte con cualquier otro culto, y generalmente por ahí el líder de ese grupo los incentiva y los provoca y los incorpora más a partir de un problema psiquiátrico. No es que el problema psiquiátrico vino después, generalmente ya lo tenía. Y después, bueno, en el mundo carcelario se da bastante. Esto ha crecido mucho en las provincias del norte, y en el sur de Brasil. No se da tanto en el norte de Brasil, porque en el norte de Brasil funciona más lo que se llama el Umbanda o el Quimbanda. Y por supuesto, este santo pagano, que no tiene incluso una fecha, porque algunos festejan en agosto, pero otros festejan el 1 de noviembre, tiene que ver con los cultos paganos de la América Latina, como puede ser la difunta Correa, el Gauchito Gil. Por supuesto que este suena como un grupo un poco más denso, porque estamos hablando de una calavera y estamos hablando de la protección sobre la muerte, pero desde que nació el hombre en la humanidad, millones de años, siempre se ha querido saber qué hay allá en las estrellas y qué hay más allá de la muerte. Esto es así, es un tema que lo vamos a tener, siempre va a existir, exceptuando los existencialistas, Jean-Paul Sartre y todo eso, que creen que lo que queda es lo que queda en la realidad de las obras que uno hace, un libro, la familia y todo eso. Siempre el ser humano está en la búsqueda de una protección del más allá, del paraíso o del infierno, ¿no? Y bueno, y de ahí es que este grupo da un poco de miedo, pero van creciendo estos grupos, como, bueno, justamente en estos días yo he escrito un par de artículos a partir de la serie del Reino, cuando se ve la vinculación de la política con algunos pastores, no con todos, por supuesto, que hay muchos que trabajan por su barrio y por su gente, pero también se ha dado este fenómeno, como se lo vio en Brasil, ¿no? Y en otros países de América Central. Y esta semana también vimos otro episodio, sin ir más lejos, en Pilar, una madre que tenía 2 hijos de 9 y 11 años y cuando llega la policía, uno de sus hijos perdió la vida porque ella lo mató de 17 puñaladas, la otra chica se salvó, la encuentran a ella que también se está apuñalando y es como que dice, no, un pájaro vino y me dijo que la tenía que matar a mi hija para salvarla de tal persona y yo también me tenía que quitar la vida. Y esto pasó ahora, esta semana. Sí, siempre existe el problema, digamos, psicológico, psiquiátrico, y muchas veces se lo asocia a lo religioso, no. Existen grupos de mayor manipulación que otros. Generalmente en San la Muerte no es un grupo así que se reúna masivamente ni nada, más bien es alguien que se incorpora. San la Muerte pues se lo dice otro y va incorporando esas costumbres. Yo decía lo de la cárcel, porque es bastante común. En México ha tenido un crecimiento impresionante en las 2 últimas décadas. ¿Con el mismo nombre? ¿Cómo? ¿Con el mismo nombre Sí, en México? Bueno, ¿Es en el mismo México lo culto? llaman Santa Muerte. Acá lo llaman San Muerte, San la Muerte, allá lo llaman Santo Muerte. Pero estamos hablando de lo mismo. Pero más o menos lo mismo, la misma estructura del grupo, o sea, la misma deidad de creer en el Dios. Por ejemplo, los mexicanos dicen que el origen comienza en algunos grupos más bien de los aztecas y todo eso, que ya reivindicaban la imagen de la muerte. Pero el origen de toda esta zona se da también en la época de los guaraníes, que decían que un sacerdote había decidido, para salvar a las poblaciones indígenas, crear ese culto. ¿De dónde pero sale nunca fue reconocido, ¿no? Y perdón que te interrumpa, ¿de dónde sale la adhesión de quienes cometen delitos, que buscan la protección en San la Muerte? Incluso ahora se ha sumado también el Gauchito Gil, recién hablábamos de eso también, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale este mito de que te cubre de los presuntos peligros? Bueno, es que la fantasía dice de que si vos, cuando estás en un régimen carcelario de cualquier país de América Latina, las cárceles están superpobladas, hay que mejorar todo el sistema penitenciario en toda América Latina, especialmente, o en Brasil, ni hablemos. Entonces, generalmente ahí vos vivís en un constante temor a la muerte, de que te apuñalen, que te maten, que te enfrentes. Entonces,
Muchos creen, y se ha hecho por eso más popular, que si vos, por ejemplo, te traen, no sé, un huesito, que sacaron un hueso tallado, cuando hablo de un hueso es una cosa pequeña, muy pequeña, que generalmente te la incorporan como a la piel de tu brazo derecho o sobre tu cuerpo, cerca del corazón. Entonces te queda ese hueso y ellos creen que de esa manera te va a proteger de un ataque de otra persona, de que te quiera matar, o si vos sos un delinquís y salís a robar o lo que sea, siempre estás arriesgándote de que te enfrentes a la policía o que en esa casa haya alguien que tenga un arma y te mate. Entonces, la protección sobre no morirte, que no te maten, es importante. Y de ahí que este culto ha crecido en esos sectores más marginales. Pero digo, porque hay que aclararlo, que en la zona del Chaco y de Corrientes también se ha dado fenómeno de gente de clase media, alta, que tiene esa devoción y que tiene su santito en la casa y que hace sus ofrendas, ¿viste? De whisky, muy parecido a los grupos Umbanda, de llevar whisky, de llevar aquello dinero. Pero lo que no tiene San la Muerte es un lugar específico, digamos. Hay reuniones en algunos lugares, pero no es como, no sé, Gauchito Gil, que se reúnen todos. Por supuesto, estoy sacando la diferencia entre Gauchito Gil o la difunta Correa, que son también cultos paganos, con San la Muerte, que está más vinculado a la marginalidad. Gauchito Gil no es que encontraron hace poco, leía, creo lo vi en C5N, una banda que habían desbaratado, que también había asesinado, habían secuestrado, vinculados a Gauchito Gil, pero no es lo habitual. Generalmente Gauchito Gil tiene más que ver también como la protección de lo que se habla en Corrientes, de que hubo un gaucho que produjo, que curó gente y todo eso. Siempre han existido los cultos paganos, acá, en toda la América Latina, en Europa y en todos lados. Lo que pasa es que se está dando este fenómeno que, por supuesto, como yo siempre digo, hay que hacer un paréntesis y ver el grado psiquiátrico de esa persona, si es que lo hizo, se tiene problemas a partir de su creencia o si ya lo tenía desde antes, ¿no? Eso lo van a resolver, obviamente, los profesionales, a donde está en estos momentos este muchacho que mató al padre, ¿no? Gracias, Alfredo. Abrazo grande. Bueno, gracias.